Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es el doctor Ángel Morales y vamos a hablar un poquito del tema de fluoroscopía. Vamos a dar un introductorio de qué es la fluoroscopía. La fluoroscopía, como sabemos, pertenece a nuestras herramientas dentro de nuestro gabinete radiológico, el cual es un estudio de rayos X que usa unas ininterrumpido o parcialmente ininterrumpido de rayos X para crear varias imágenes que se van a proyectar en una pantalla. Traducido prácticamente es como si fuera tomando un pequeño video de lo que está pasando, prácticamente de una sucesión de imágenes que se van a proyectar para dar una apariencia de una peliculita, pero generadas a través de un aparato de rayos X. Es prácticamente de lo que trata este pequeño estudio. ¿Qué ventajas? Obviamente permite al personal de salud, en este caso nos estamos dirigiendo al médico radiólogo, que vea el interior del cuerpo, obviamente, de ciertas estructuras, vea el movimiento que se está presentando y como decimos, ya sea como decimos, con o sin un medio de contraste. Como dice, se toman imágenes inmóviles y se almacenan en un registro electrónico permanente, el cual pues obviamente puede grabarse y pues a posterior analizarse a futuro. Bueno, la fluoroscopía presenta prácticamente son dos modalidades funcionales que vendrían siendo la pulsada y la continua, y tenemos otras dos tipos, bueno, en relación a el tipo de aparato, por así decirlo, con el que vamos a tomarla, ya que sea una fluoroscopía convencional o una fluoroscopía digital. Bueno, ¿en qué consiste la primera? La fluoroscopía pulsada, su nombre lo dice, va a trabajar con una sucesión de pulsos, muy similar como haciendo, por eso el nombre de pulsada, haciendo las pulsaciones de nuestro latido, el cual van a intervalos de tiempo. Lo mismo sucede acá. En esta fluoroscopía se van a lanzar una serie de haces de radiación de rayos X que son emitidos por pulsos, pequeñas pulsaciones, las cuales van a ir generando, hablando de cinematografía, estaríamos hablando, van a ir generando cada uno de los cuadros que van a conformar la escena. Una gran ventaja que tenemos de la fluoroscopía pulsada es que al tomarse por una a raíz de impulsos sucesivos, nos generan como decimos, un mejor contraste en nuestras imágenes, una mejor resolución de contraste que si lo hacemos con un haz continuo. Y la otra, gracias a esta emisión pulsátil, la concentración de rayos X o de radiación no es tan alta como una modalidad continua. Una modalidad continua va a emitir un solo haz que permanece continuo, todo el tiempo activo, y va a generar una adecuada penetración y también nos va a generar el mismo principio. Pero obviamente la carga de rayos X que se van a estar emitiendo va a ser mayor, por lo cual la concentración de radiación emitida sobre la persona a la que se le esté administrando va a ser mayor. Y esto pues va o puede condicionar que el paciente pueda recibir una radiación mayor con sus efectos teratogénicos o sus efectos en la modificación, ya sea de proteínas, material genético, etcétera, obviamente, de las células en replicación o de alguna otra cuestión, metabólica. Entonces, por eso sí es importante, bueno, actualmente la mayoría de estas fluoroscopías pues trabajan normalmente por pulsaciones de rayos para reducir esta concentración de carga de rayos X. La continua pues prácticamente tiene el mismo principio, solo porque se mantiene constante el estímulo y por desgracia no nos da una resolución tan alta, ya que la resolución de contraste se va a ver disminuida. Bueno, nuestra fluoroscopía hablamos, como se había mencionado, de dos tipos de fluoroscopía, una convencional y una
fluoroscopía digital. Prácticamente la fluoroscopía convencional va a trabajar con un, como decimos, con un conversor de señal analógica, y el digital va a convertir el analógico a una señal digital. Prácticamente está compuesto por como un aparato de rayos X, desde un tubo de rayos X, un intensificador de imagen, un circuito cerrado de televisión, prácticamente donde se van a estar mostrando en tiempo real las imágenes, y para que podamos visualizar las imágenes. Es, como decimos, el método con el que funciona. Contiene un intensificador de imagen, cuenta con un tubo de vacío, lentes electrostáticos, sus ánodos y todos los elementos fosforescentes de salida, y todo para generar una imagen. El patrón de imagen o la imagen radiológica es capturada obviamente por la cámara. La cámara es donde se encuentra un pequeño conversor, obviamente, que va a convertir estas radiaciones captadas, obviamente, por el intensificador de imagen para darles como decimos, convertirlas en una señal que pueda ser visible en una mm, pantalla, prácticamente, ya sea analógica o con un conversor digital a una señal digital para poder verla a mayor detalle. Decimos, este estudio, bien o mal, la fluoroscopía digital, pues es eso, es la única diferencia que tenemos, es que en lugar de mandarnos una señal analógica, la convierte en digital, y pues bueno, ya con estas herramientas podemos tener una mayor definición y obviamente una mayor apreciación, y obviamente todos los beneficios que nos da esta tecnología digital. El paciente como tal se dice que debe de llevar una preparación en base a que al fin y al cabo es un procedimiento diagnóstico en el cual se va a utilizar una cantidad alta de radiación. Muchas veces se utilizan vías de contraste o medios de contraste. Entonces se utilizan, normalmente todo paciente debe entrar canalizado, una solución intravenosa, por lo menos una vía permeable. Obviamente se colocará al paciente en la mesa de rayos X, donde se le practicará el estudio con los mismos requisitos que hemos hablado en otras ocasiones sobre los componentes que debe tener y no tener, obviamente, el paciente, para evitar, obviamente, alteraciones en la conversión de la imagen. Pues obviamente, como se está mencionando, para todo proceso que lleve catéter o algo por el estilo, se puede insertar una vía adicional, normalmente una vía permeable adicional, para tener mayor control muchas veces de este tipo de elementos. Se utilizarán rayos X, obviamente, para producir las imágenes fluoroscópicas de la estructura del cuerpo que se esté examinando o que se esté tratando. Y bueno, se pueden inyectar colorantes, como ya se ha mencionado, y obviamente los cuidados de recuperación después del estudio van a variar dependiendo del examen realizado, porque obviamente los procesos cardíacos o de utilizar colocación de ciertos catéteres llevan cuidados especiales. Bueno, ¿qué efectos adversos? Obviamente es un procedimiento que nos lleva una cantidad de radiación muchísimo más elevada, y esto pues nos va a generar nos puede generar una mayor capacidad de ya sea mutagenicidad o teratogenicidad. Bueno, se dice que los efectos los tenemos divididos en tres tipos: efectos tempranos, intermedios y tardíos. Tempranos, como su nombre lo dice, ocurren dentro de las semanas después a la exposición, que puede causar daño a ciertos grupos celulares, generando una displasia celular. Los efectos medianamente tardíos, en ellos normalmente la principal manifestación de esto va a ser la generación de un cáncer a lo largo de los años. Normalmente esto sucede en personas que son constantemente expuestas sin la protección o sin la debida protección, obviamente, a este tipo de radiaciones. Sucede, como decimos, luego con el personal de radiología, que a veces no porta adecuadamente sus mecanismos de protección. Y bueno, los efectos genéticos o hereditarios o congénitos, como vendría siendo su nombre correcto,
pues obviamente va a generar alguna modificación en una célula, puede ser una célula, en un gameto, ya sea masculino o femenino, y esto transmitir la alteración, obviamente, obviamente al nuevo ser, o en su defecto, si se es aplicado en una mujer que pues, no se sabía a veces que están embarazadas, pues pueda generar una malformidad o una deformidad, en especial si se realiza entre la tercera y la octava semana de gestación, que es el periodo más vulnerable de la mujer. Obviamente en la etapa de embarazo para donde el feto, digo el embrión, se encuentra mucho más sensible, ya que es el periodo donde se lleva a cabo principalmente la organogénesis.